Primera Corintios 3, entonces. Esta última canción que dedicamos al Señor, donde le decíamos cuán grande es Dios, tiene un poco que ver con lo que Pablo quiere sembrar en la mente de los corintios, que a manera de contraste, digamos, tenían un concepto elevadísimo de los siervos, más que del Señor. Los corintios, recuerdan, construían sus escuelas de pensamiento filosófico alrededor de su orador favorito, para después enfrentarse una contra la otra. Lo triste es que en la iglesia de Corinto sucedía lo mismo. Ellos decían, yo soy de la escuela de Pablo, yo soy de la escuela de Apolos, yo soy de la escuela de Pedro, yo soy de la escuela de Cristo, decían algunos. Por eso desde capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 21, una sección súper larga, Pablo argumenta contra las divisiones que esta formación de partidos, digamos, generaban en la congregación. Miren, capítulo 1, por ejemplo, verso 12, vamos a repasar con la vista rápidamente. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Capítulo 3, verso 4, que vamos a leer hoy también. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Capítulo 3, verso 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Lo que quiere decir es todo es de Dios en última instancia. Capítulo 4, verso 6, vuelve a llamarle la atención sobre este tema. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Evidentemente es el tema predominante de todo este largo párrafo. Trajeron a la iglesia esa cultura mundana de agruparse detrás de sus héroes favoritos para enfrentarse con los que tenían otros héroes, ¿sí? Y eso generó una división tremenda en la iglesia de Cristo que se reunía en Corinto. Pero no solo que generó una división, sino que hizo que los hermanos se gloriaran en los pequeños siervos en vez de gloriarse en el glorioso Señor. Creo que eso es lo más grave de esta tendencia. Capítulo 1, verso 29. Pablo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo les escribo todo esto, dice, con este propósito en mente, que nadie se jacte en la presencia de Dios. Verso 31, les escribo para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Capítulo 3, verso 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Capítulo 4, verso 6, al final, para que no os envanezcáis unos contra otros. ¿Ven qué peligroso que es traer a la iglesia esa cultura? Yo pertenezco a tal escuela de pensamiento, sigo la línea de tal teólogo, estoy enamorado de tal predicador, me pongo la camiseta de tal obrero del Señor. Las divisiones que se dan por esta causa, por los partidismos, digamos, por las personalidades, demuestran un concepto, por un lado, deficiente del Evangelio, que no está dedicado a ese mensaje a exaltar a los hombres, sino a Dios, y por otro lado, un concepto deficiente de los evangelistas, también, de la predicación y de los predicadores. Por eso en capítulo 1 y 2, el argumento es que la sabiduría que los había salvado a ellos, el Evangelio, no vino de parte de los apóstoles, no lo inventó, el Evangelio no fue inventado por Pablo o por Apolos o por Cefas, no.
ha llegado a nosotros por revelación de Dios. Y en los capítulos 3 y 4, ahora vamos a ver, en estos domingos, que el argumento es mostrar que los apóstoles son solo pequeñitos siervos de un gran Señor. En versículos 1 y 2 del párrafo que nos toca hoy, Pablo evidencia que la causa subyacente de las divisiones en la iglesia en Corinto es la inmadurez espiritual de los miembros. Ellos se creían muy maduros al ser representados por determinado teólogo, predicador. Pero vamos a ver que en el fondo y en realidad, lo único que muestra esa tendencia es inmadurez. En los versículos 3 y 4 vamos a ver los síntomas que corroboraban la división de esta iglesia, que son los celos, las contiendas y las disensiones, para finalmente ver que la cura a todo este gran mal es desarrollar un concepto bíblico claro, correcto, equilibrado acerca de los siervos y también acerca del Señor. Bueno, leemos el texto y le pedimos sabiduría a Dios. Dice así la palabra santa del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, ellos pensaban que lo eran, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ven el énfasis, ¿no? Verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, nada más, ¿no? Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Conclusión, mirá, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oramos. Señor, ten misericordia de nosotros, por favor. Y abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Ayúdame a mí a regar bien y vamos a esperar el crecimiento, el fruto, la obra sobrenatural de tu Espíritu en nuestros corazones. Señor, no puedo confiar en mis ideas, confiamos en tu palabra. Obra en nosotros, por favor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a ver el primer punto entonces, la causa de las divisiones en la iglesia. ¿Cuál es? La inmadurez de los creyentes. Versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños. Ahí está la clave, como niños en Cristo, ¿no? La expresión de manera que, ustedes saben, sugiere una aplicación directa, ¿sí?, de lo que viene hablando en el párrafo anterior. ¿Y qué viene hablando del párrafo anterior? Capítulo 2, del 6 al 16. Bueno, vamos a recordar. Pablo allí dijo que el hombre natural, el que no tiene al Espíritu Santo, no puede comprender las Escrituras, no las aprecia, no las considera relevantes e importantes para su vida. Pero, en cambio, los creyentes sí. No porque son más sabios o inteligentes que el resto de los seres humanos, sino porque tienen al Espíritu Santo, el gran maestro de la Escritura, enseñándoles. Eso venía mencionando Pablo. Entonces ahora lo que escribe en verso 1 del capítulo 3 es un reto. Es un reto. Porque ellos, aunque tenían el Espíritu Santo,
Noten, Pablo no puede hablarles como personas que son controladas por el Espíritu Santo. Porque los hermanos que son controlados por el Espíritu Santo no viven en la iglesia como vivían ellos, celándose los unos a los otros, dividiéndose, peleándose por cualquier cosa. Y especialmente por haber formado grupos alrededor de sus predicadores favoritos. Así no vive una persona llena del Espíritu Santo. Esa no es la sabiduría que viene de Dios, dice Pablo, a través de su Espíritu y de su palabra, es la sabiduría humana. El énfasis de la exhortación, hermanos, acá en este pasaje, no es el de formar 3 categorías de cristianos, o 3 categorías de personas en realidad. El natural, que se menciona en versículo 14 de capítulo 2, que es el incrédulo. El espiritual, que es el creyente, digamos, obediente. Y el carnal, que es el creyente desobediente. Ese no es el énfasis de este pasaje. Tampoco esto sería correcto y agotaría toda la información al respecto que nos da el Nuevo Testamento, porque también tendríamos que incluir a los creyentes débiles y a los creyentes fuertes, que se menciona en capítulo 8 y 10. A los que tienen problemas de conciencia, de debilidad de conciencia, a los que no. Entonces la lista no sería interminable. No es el énfasis ese. El énfasis es lograr que los corintios dejen de dividirse tras personalidades como lo hacía la gente incrédula de la ciudad. Que dejen de traer el mundo a la iglesia, ¿entienden? Que dejen de imitar esa cultura que exalta la sabiduría del hombre y menosprecia la sabiduría de Dios en la iglesia. El término que se traduce carnales ahí, literalmente significa hecho de carne. Hecho de carne. Y se refiere a la naturaleza humana. Nada más. Algo que es no espiritual, diríamos nosotros. En este sentido, un hombre carnal es un incrédulo, porque éste no tiene el Espíritu Santo en su ser, solo tiene una naturaleza, la pecaminosa, caída, que es no espiritual, ¿entienden? Por eso esto es un reto, este texto es un reto que Pablo le da a la iglesia, porque Pablo usa esta palabra para amonestar a los creyentes que están actuando como si no tuviesen el Espíritu Santo, ¿entienden? Están actuando como incrédulos. Y eso pasa en las iglesias, pasa. A veces las personas incrédulas tienen mejor testimonio de honestidad, de puntualidad, aún de ayuda mutua, que los creyentes. Sí, a veces pasa eso. Los creyentes se comportan como incrédulos muchas veces, como si no tuvieran el Espíritu Santo, como si solo tuvieran una naturaleza humana y punto, y no hubiese nada sobrenatural en ellos. Tremendo, ¿no? Los corintios eran carnales no porque no tuviesen al Espíritu Santo. En capítulo 2, verso 14 al 16, dijo que sí lo tenían, Pablo, con claridad. El tema es que no vivían sujetos al Espíritu Santo. El problema de ellos no era la posesión del Espíritu Santo, sino la sujeción al Espíritu Santo. El término que se traduce espirituales allí, aplicado a los hombres, se usa para describir a veces la práctica y a veces la posición, ¿sí?, de los creyentes. Como en capítulo 2, por ejemplo, que vimos el domingo pasado, versículo 15 al 16, un hombre espiritual, en cuanto a su posición, es un creyente. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y eso hace que comprenda las Escrituras. ¿Bien? Pero en un sentido práctico, como aparece quizás en Gálatas 6 y demás versículos, un hombre espiritual es también un creyente que es controlado por el Espíritu. ¿Verdad? Lo que está en juego acá es el control. Es el control. ¿Quién controla tu vida y la mía? ¿Sí? Mi vieja naturaleza caída, que con la salvación no fue erradicada, ¿sí?, sino disminuida, o el Espíritu Santo, que con la salvación me fue dado. ¿Nos controla la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, o el poder del Espíritu Santo? Unos son los frutos de ser controlados por la carne, otros
Totalmente distinto de ser controlados por el Espíritu Santo, ¿no es así? La salvación, hermanos, y acá hay un principio importante que tenemos que recordar siempre, anula el poder de la carne sobre nosotros, pero no la elimina de nuestras vidas. ¿Sí? Por eso en 1 Pedro 2:11 leemos cosas como estas. Miren, yo se lo voy a leer. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, le está hablando a creyentes, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un creyente que dice que no batalla contra los deseos carnales es un mentiroso. Es un mentiroso. O no es creyente. Y no está viendo su pecado en toda su dimensión a la luz de la Escritura. Hermano, ahí dice que los deseos carnales batallan contra el alma del cristiano. Y si mi enemigo está muerto, ¿para qué me voy a preparar para la pelea, no? Ahí está, vivito, coleando nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Todavía está en pie. Por el poder del Espíritu Santo puede ser mortificada y anulada. Pero está ahí. Cada día. Por eso en Gálatas 5:16, Pablo nos manda, andad en el Espíritu. ¿Cuál es la consecuencia de eso? No satisfaceréis las obras de la carne. Pero ¿y si no ando en el Espíritu? ¿Y si vos no andás en el Espíritu? Si no seguís los pasos del Espíritu trazados en su palabra, si no seguís su guía y su dirección, ese es el punto, ¿eh? Un cristiano que se deja controlar por su carne, dice Pablo claramente en versículo 1, es un cristiano inmaduro, es un niño en Cristo. Noten, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Eso es tremendo, tremendo. Como a niños en Cristo. La palabra que se traduce niños allí, específicamente se usaba para describir bebés, o niños muy chiquititos que todavía no podían hablar bien, en forma correcta. Pero en su sentido metafórico, como acá obviamente, se usaba para describir a un creyente inmaduro, que se comportaba siendo adulto como un niño en Cristo. Los corintios habían conocido al Señor varios años atrás, pero estaban viviendo como si lo hubiesen conocido ayer. ¿Cuál era la prueba de que esto era así? Bueno, sus celos, sus divisiones, sus disensiones. Así que un creyente que se divide de sus hermanos, se aparta de sus hermanos, en nombre de algún predicador, teólogo, siervo, no sé, favorito, no es espiritual, ni profundo, ni sabio, es inmaduro. Es un niño en Cristo, es un niño. Por eso el verso 2, Pablo agrega, miren, os di a beber leche y no vianda, o alimento sólido es la idea. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, ¿ven? La leche en las Escrituras, según el contexto, es una metáfora que se usa para describir las doctrinas básicas de la fe, las verdades elementales de la fe. Por eso en Hebreos 5:13, el autor escribe estas palabras. Y todo aquel que participa de la leche, ¿ven? De la leche, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí está bien aplicada esta metáfora, ¿no? La leche está asociada con la inmadurez espiritual, el alimento sólido con la madurez espiritual. Interesante. Es más, un detalle antes de ir a la aplicación de esto. Los tiempos verbales acá nos llevan a un tiempo puntual en el pasado, ¿sí? Lo que nos hace pensar es que todo esto es una referencia al periodo en el cual Pablo fue a predicar el Evangelio a la iglesia, fue a fundar la iglesia en Corinto, tiempo en el cual ellos creyeron en Cristo, tiempo también en el cual fueron alimentados con estas verdades fundamentales del Evangelio, la leche espiritual. Y eso era correcto porque pasaron de muerte a vida y ahora necesitaban comer para crecer y Pablo empezó por las verdades fundamentales del Evangelio. Ese no era el problema. ¿Saben cuál era el problema? Que pasaron muchos años y todavía, dice el verso 2, no eran capaces de comer el alimento sólido,
las verdades más profundas del Evangelio. Ni sois capaces todavía, dice Pablo. Y ese es un problema serio, ¿no? Serio, muy serio. Parece que estos hermanos durante estos años, desde su conversión hasta que Pablo escribe la carta, solo envejecieron en el Señor, porque es evidente que no maduraron en su relación con el Señor. Qué triste eso. El autor de Hebreos también, como que exhorta a sus lectores y les dice, ustedes deberían ser ya maestros. Y sin embargo tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos, las bases doctrinales, esa leche espiritual que se les dio al principio. Qué problema serio porque trae dos consecuencias. La primera, uno no crece. Y eso es una tragedia espiritual, ¿no? La segunda, uno tampoco ministra a los demás la palabra de Dios. Y acá en ningún momento se menciona el don de enseñanza, ¿bien? Ni de la predicación. Todo creyente en algún punto de su vida debería enseñar la Biblia a otro creyente. Y pasar de esa forma la posta de la fe hasta que el Señor nos venga a buscar, de unos a otros. Entonces uno se tiene que plantear, ¿cómo puede ser? Yo ya tengo tantos años en el Señor, ¿no? Tantos años. Y todavía la enseñanza profunda de la Biblia me parece pesada. Todavía, no sé, no me interesa hablar de cuestiones como la soteriología, no sé, la justificación, la redención. Son palabras que me confunden, no me agradan. Prefería escuchar otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? Vos, si tenés años en el Señor, ya tendrías que estar explicando esas cosas a otros hermanos y hermanas que necesitan saberla para confiar en su Señor. Algo está pasando. Algo está pasando. Vieron que algunas dietas se asocian directamente con la edad, ¿no?, de la persona. Imagínense una mamá que cuando su bebé de 2 meses llora, para que se calme le da una tira de asado. ¿Te imaginas algo así? Grotesco, ¿no? Bueno, pero así también de grotesco es que una mamá, cuando tiene hambre al mediodía, caliente la mamadera en el microondas y se la ponga a tomar. Hay algo que no va, vos decís, no, pará, está mal esto. ¿Qué está pasando? Es un gozo ver, claro, un bebé actuando como bebé. Es hermoso verlo clamar, como dice Pedro, por la leche espiritual. Es hermoso ver eso, pero no es hermoso ver un adulto, ¿sí?, clamando por la mamadera. A las 3 de la mañana llorando en casa, ¿se imagina? Eso no es bueno ni sano. Qué tremendo. Así de triste es ver hermanos que quizás llevan años en el Señor, años, y que siguen pidiendo leche. Que no les preocupa aprender a cocinar comida sólida. No les preocupa. Eso es muy triste, porque esa es la madre de las herejías en las iglesias, de la falsa doctrina. Es un caldo de cultivo cuando los cristianos portamos así para los falsos maestros, los hipócritas, los chantas, que nos enseñan cualquier cosa de cualquier texto de la Biblia. Es muy peligroso no madurar. En la vida física, en la vida espiritual también. Muy peligroso. Así que, hermanos, el cristiano inmaduro no crece en Cristo, pero eso tiene una causa. Porque no come la palabra de Cristo. ¿Entienden? No le preocupa. Tiene otras prioridades. A veces esto sucede, como en el caso de Corinto, por motus propios. Pablo los está haciendo cargo de su inmadurez. No los está mimando por ello, ¿no? Pero a veces, como en nuestros días sucede, porque los maestros en las iglesias no cocinan tampoco buena comida. Es la verdad. He notado que el movimiento carismático, desde el año 1960 hasta nuestros días,
ha promovido la anorexia espiritual en las iglesias de una manera, pero tremenda, trágica, triste. ¿Por qué? Porque al dirigir la mirada de los creyentes hacia las experiencias y las cosas que están por sentir, a la vez la han desviado de las Escrituras y de la comida, del alimento espiritual que una oveja necesita para crecer y para servir a su Señor. Es así que los miembros ya, a esta altura, ya después de tantos años, ni sabemos si son creyentes. No lo sabemos, nadie puede juzgar eso, pero sus vidas a veces hablan fuerte, porque no quieren la palabra de Dios, no quieren un predicador que les enseñe la Biblia, hermano, no lo quieren. Entonces se amontonan maestros, ¿sí?, que les dan lo que quieren, devocionales todos mal aplicados, fuera de contexto, sin estudio, sin oración, vos te das cuenta, haciéndole decir a la Biblia lo que no dice, y eso es una tragedia. La gente es como que va a la iglesia y espera que termine rápido el tiempo de la predicación para que venga lo más poderoso, las experiencias, la oración, la oración de los ungidos hablo, ¿no? La llenura del espíritu, mal interpretada, la gente cayendo al piso, y ustedes saben, no tengo que explayarme demasiado sobre esto. El problema, ¿saben cuál es, hermano? Que ninguna experiencia, sensación, por impresionante que parezca, puede salvar del infierno una sola persona que está en su pecado. Ni puede santificar en contra de la tentación y de su propia carne y de la corriente de este mundo a ningún creyente que la está buscando. Por eso, hermano, Pablo es claro acá, dice, ¿saben? Esta actitud que están teniendo es señal de inmadurez. De inmadurez. No están creciendo en Cristo, dice Pablo. Versículos 3 y 4, vamos a ver los síntomas de las divisiones en la iglesia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo sé, y esto está bueno para autoevaluarse, cuándo sé que mi aprecio por un determinado teólogo, pastor, obrero, no sé, cantante, cristiano, ha pasado la línea de ser una honra bíblica y gratitud a su ministerio para hacer una división en la iglesia, para generar problemas en la congregación, para generar celos, peleas y divisiones? Está bueno ver esto. Verso 3, porque aún sois carnales, dice Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Ahí están los síntomas, ¿no? No sois carnales y andáis como hombre. Vamos a seguir la línea de pensamiento, fíjense. Es como que alguien pregunta, ¿no? Pablo, ¿por qué decís que no somos capaces de comer comida sólida? ¿Por qué decís eso? Y él responde en verso 3, porque aún sois carnales y maduros. Le replican entonces, ¿por qué, Pablo, decís que somos inmaduros y carnales? Somos espirituales. Y él responde con una evidencia. Hay celos entre ustedes, hay contiendas y hay disensiones. Hay disensiones. Eso no es síntoma de salud en el cuerpo de Cristo, es síntoma de enfermedad y pecado. La palabra que se traduce celos allí se usaba para describir sentimientos súper profundos y a veces explosivos. Es la idea de enojo contra el bienestar de los demás. La palabra contienda, o que se traduce contienda, significa rivalidad, riña, pleito, pelea. Claro, los celos en el corazón conducen a los conflictos en la congregación. Y me salió un versito. Los celos en el corazón conducen a los conflictos en la congregación, claro. La palabra disensiones significa estar aparte, mantener alejado, fíjate, todo lo opuesto al amor fraternal. Mantener alejado implica una gran división entre hermanos. Y uniendo las tres palabras podemos pensar en esto, que los celos internos, las contiendas externas, producen las divisiones en grupo
entre los hermanos de la iglesia. ¿Y saben qué? Un detalle. En Gálatas 5, verso 19 al 21, donde Pablo se explaya en hacernos notar las obras, los frutos que produce la carne en nosotros, aparecen estas 3 palabras: celos, contienda, disensiones. ¿Entienden? Estos 3 pecados evidencian que lo que ellos hacían era producto de su inmadurez y del control de su vieja naturaleza sobre sus vidas. Es más, con las preguntas que hace Pablo ahí, noten, ¿no sois carnales? ¿No andáis como hombres? Y el verso 4 repite, ¿no sois carnales? Pablo quiere que los hermanos reflexionen. Es como que le dice, ustedes tienen el Espíritu. El problema es que creen ser espirituales, pero ¿acaso no pueden ver que todos esos celos, contiendas y disensiones muestran todo lo contrario? Todo lo contrario. Están viviendo como simples hombres, dice Pablo, como no cristianos. Wow, es duro lo que Pablo le dice a la iglesia. Alguien notó un detalle interpretativo que me parece bueno mencionarlo, aunque sea, que la palabra que se traduce carnales en verso 3 y 4 no es la misma que se traduce en verso 1, ¿sí? Carnales. La del verso 1 ya mencioné, significa hecho de carne, ¿no? Da la idea de la humanidad de una persona, ¿bien? Pero la que se traduce en verso 3 y 4 describe la conducta que caracteriza a una persona incrédula, ¿sí? Esto está bueno porque entonces en verso 1 le está diciendo, yo quería hablarle como a mis hermanos espirituales, pero por su forma de ser los tengo que retar porque están haciendo lo mismo que hacen los incrédulos en Corinto. Se agrupan detrás del maestro favorito y se pelean entre ustedes, ¿no? Pero ahora en verso 3 y 4, ¿sí? Los quiere hacer reflexionar que su conducta sale, brota, ¿entienden? De su naturaleza caída y pecaminosa. Eso no viene del Espíritu Santo. Eso no viene de la palabra de Dios. Eso no brota de los tiempos a solas con Dios en oración. Eso brota de nuestro corazón caído, de nuestra inmadurez espiritual. Y Pablo lo explica, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Verso 4, ¿no sois carnales? Diciendo el uno, yo soy de Pablo, diciendo, me llamó la atención eso, el pez por la boca muere, ¿no? Decimos, sus propias palabras los condenan a ellos, porque ellos son los que van diciendo, es la idea, todo el día, todos los tiempos, por la congregación, yo pertenezco a la escuela de Pablo. Yo pertenezco a la escuela de Apolos. Ellos se jactaban de eso. Sacaban su banderita teológica o ministerial, no sé, que los identificaba con estos siervos para pelear con los otros y menospreciar a los otros. Y Pablo dice eso brota de la naturaleza carnal, humana, que todavía el creyente tiene hasta el día de la redención. Por eso esperamos tanto, ¿no? El día de la redención, donde ya no vamos a tener que luchar en nuestro corazón con estas cosas, ¿no? Una de las cosas más impactantes del cielo, aparte de la santa presencia de Dios, es la santa ausencia del pecado en nuestras vidas. Ay, cómo anhelamos ese día, ¿no? Tremendo. Pero bueno, por su propia boca eran condenados. Es más, ¿ven la reiteración del pronombre ahí? Yo soy de Apolos. Yo, el yo, viste, adelante, ahí, sacando chapa, como siempre. Yo soy un capo porque yo soy como de la escuela de Pablo y yo estudié con Apolos y yo. Y el yo destruye la unidad en la iglesia. La destruye. El partidismo produce peleas. Siempre lo hizo y siempre lo hará. Cuando nos ponemos la camiseta de un partido, hermano, nos enfrentamos con el que tiene otra camiseta puesta. Si me pongo la camiseta de determinado teólogo, me enfrentaré con los que tienen la camiseta de otro teólogo.
Y quizás nos estemos peleando y ninguno de los dos estemos echando raíces en la Biblia, sino en los dichos de estos teólogos. Es terrible esto. Esto no viene del Espíritu Santo ni de la oración, ni de la palabra. Esto viene del corazón caído, de la inmadurez espiritual. Por eso en nombre de la reforma algunos deforman la unidad de la iglesia. Por eso hay gente activista, partidaria, peligrosa, de un lado y del otro. Tanto reformados como no reformados deberían encontrar en la palabra un punto en común, en las cosas esenciales, amarse y predicar el Evangelio. Pero el orgullo impide eso. El orgullo impide eso. Nuestra naturaleza vieja ama debatir y pelear sobre los énfasis y las ideas y los estilos de la persona que hayamos adoptado como referente absoluto de nuestras vidas. Ama sonar interesante, profunda, intelectual, al citar sus dichos, al hacer referencia a sus libros. Y uno se cree súper sabio, intelectual, un capo se cree. Pero a los oídos sanos, finos de Dios, está sonando como un niño caprichoso, gritón, que está perturbando la unidad de su iglesia. Qué bárbaro, ¿no? Hay que examinar estas cosas, ¿no? A los niños les encanta identificarse, ¿no?, con algún héroe y pelear contra el que tiene otro. Yo soy de Messi, dicen algunos, ¿no? Y el otro se enoja y dice, ¿qué Messi es un perro? Yo soy de Ronaldo. Y se enfrentan, y es cuestión de, cosa de niños es eso. Cosa de niños. Pero en la iglesia a veces no es cosa de niños. Los creyentes siguen, no hemos aprendido la historia de cientos de años, en serio le digo, cientos de años, donde los mismos debates se traían a las congregaciones y traían los mismos problemas que traen hoy. No hemos aprendido nada, uno siente a veces. Somos medios como niños a veces. Tremendo, ¿no? Cómo el corazón nos puede engañar, ¿no? Porque uno puede creer que hace todo eso por la causa de Dios, ¿no? Y uno puede pensar que es tan profundo en su teología que tiene que, por favor, abrirle los ojos al resto de la cristiandad, que está ciego y en pecado y qué sé yo. No se da cuenta. Ha caído en un orgullo, una soberbia intelectual terrible. Y con ella humilla y se enfrenta, ¿no?, con sus hermanos. Tremendo. Tremendo. Esto no viene del Espíritu Santo. Esto viene de la carne. La carne nos lleva a la división, pero el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra que debemos guardar la unidad del Espíritu, la que Él mismo fabricó entre nosotros. Hay que guardarla en la práctica. La carne nos llena de celos amargos, dice Santiago capítulo 4, pero el Espíritu Santo de paz. La carne nos lleva a exigir, el Espíritu Santo nos lleva a ser pacientes con las etapas de crecimiento de los hermanos y de madurez. Así que, hermanos, Dios quiera que nuestra iglesia jamás sea reconocida porque tenemos miembros o pastores o predicadores o líderes, lo que sea, partidistas, que levantan la bandera de tal o cual persona, ¿sí?, y no la de la suficiencia de las Escrituras, y no la de la gloria de Jesucristo. Que Dios nos guarde, hermano, nos guarde. Si has caído en eso, tenés que arrepentirte, porque eso no viene del Espíritu Santo, eso viene de la carne y es propio, es un síntoma, una señal propia de la inmadurez, no de la madurez. Y en último lugar, la cura, veamos rápidamente, la cura. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, dice. Después de haber reprendido a los corintios, ven, por su inmadurez espiritual, que se evidencia por sus celos, conflictos y divisiones, etcétera, por su lealtad a ciertos siervos, Pablo les lleva a pensar de una forma equilibrada, balanceada, bíblica. Les recuerda que los ministros alrededor de los cuales ellos hacían sus partidos eran solo servidores,
cada uno con su propia tarea y esperando su propia recompensa de parte del Señor, pero que tanto el campo de labranza, versículo 9, qué interesante, como los obreros y el crecimiento de su trabajo, el fruto de su trabajo, versos 6 al 8, son del Señor, son del Señor. Por eso jactarse en los servidores del campo y no en el dueño es una locura, es necedad, es inmadurez. En el versículo 5 Pablo se encarga de mostrar que los siervos son solo instrumentos de Dios. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Qué buena pregunta esa, ¿no? Pon el nombre de la bandera que generalmente se levanta. ¿Qué son? Bueno, servidores, por medio de los cuales habéis creído algunos, ¿no? Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Instrumentos de Dios. Instrumentos, personas que trajeron el Evangelio a tu vida o que te instruyen en las Escrituras, nada más. Porque detrás de ellos está la bondad y la gracia de Dios para tu vida. Uno no agradece a Dios en su salvación a los hombres, agradece a Jesucristo que ha muerto en nuestro lugar. ¿No es así? Y que ha comprado la justicia para los que no la teníamos. Y nos ha revestido de esa justicia cuando hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Agradecemos a Dios por Jesucristo. Y en última agradecemos a Dios por todo el resto, porque todo es de Dios. ¿Sí? La iglesia es de Dios, el Evangelio nace en el corazón de Dios, se predica a través de personas que Dios salva y llama para eso. Todo es de Dios, todo es de Dios. Ellos son servidores, la palabra significa meseros, colaboradores, ayudantes, fíjate. Nunca el término siervo fue o quiso representar importancia, fama. Nada que ver, nada que ver. Siempre quiso comunicar a la iglesia su misión al jefe, al Señor. Humildad, pequeñez al lado de su grandeza. Nunca fue la voluntad de Dios que los hombres lleguen a ser superestrellas en las iglesias. Jamás. Eso no es bueno, no es sano. El Espíritu Santo va a glorificar a Cristo, hermano. Eso es sano para todos nosotros. Muy sano. Servidores por medio de los cuales habéis creído, dice allí. Pablo otra vez les hace acordar el momento en que él llegó a la ciudad, les predicó el Evangelio y Dios les salvó. Pablo y Apolos evangelizaron y enseñaron la palabra en la ciudad respectivamente, pero la salvación de ellos vino del Señor, la produjo el Señor. Por eso debemos adorar al Señor. Es más, miren lo que dice Pablo. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Por contexto, esto es una referencia al ministerio de Pablo y de Apolos, que va a detallar más adelante también. Pablo reconoce que aún el ministerio que tenía de predicar el Evangelio que Dios usó para salvar a los corintios venía de él. Ni siquiera de eso se podía jactar. Él pensó en ser un perseguidor de la iglesia, no un predicador de Cristo. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. El ministerio no es un diploma a los méritos de algún siervo especial. El ministerio es un don de la misericordia del Señor. Tiene el objetivo de que su palabra sea predicada y su nombre sea exaltado. Son colaboradores, ayudantes. Nada más. Alguien lo comparó con la siguiente idea, ¿no? Ilustración. Si alguien se dispone alguna vez a honrar a un artista, creo que a nadie se le ocurriría hacer una estatua en honor a sus pinceles, ¿no? O a su paleta, o al pomo, no sé, de óleo que tenga en su mano. Sería una locura, ¿no? Pregunto, ¿no es una locura que los cristianos tratemos de glorificar a las paletas, a los pinceles que Dios utiliza para hacer su obra en nuestras vidas?
Saben que si Dios quisiera podría levantar cientos de iglesias prescindiendo totalmente de nosotros. Las piedras hablarían. Pero Dios ha decidido en su gracia utilizarnos a nosotros para eso. Así que, hermanos, la causa de las divisiones es nuestra inmadurez espiritual. Perdón. Los síntomas de esas divisiones son los celos, las peleas, los partidos y grupos que se arman en torno a algún siervo, algún predicador favorito. La cura para este gran mal en las iglesias es desarrollar una mentalidad correcta, bíblica, acerca del Señor y también de los siervos, ¿no? Y hay que tener un equilibrio, como en todas las cosas. Somos muy pendulares con estas cosas. Está el hermano que dice, los predicadores son todos iguales, los hipócritas, ¿qué me importa lo que dicen? Yo solo voy a leer la Biblia, y la Biblia nada más que la Biblia. Voy a quemar los libros de teología que tengo en la biblioteca, jamás voy a escuchar a un predicador, me quedo en casa con mi Biblia. Eso es un extremo, es antibíblico también, porque Dios dice que nos dio maestros para instruirnos. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Eso también es antibíblico. Por el otro lado, el otro extremo, ¿cuál es? Nos postramos ante el altar del superorador tremendo. ¡Wow! Y si viene a predicar acá nomás a Australia, nos tomamos el avión y vamos a escucharlo. Porque ¿qué sería de la iglesia si ese hombre no predicara? Ese es el otro extremo. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio es, como se nos manda en Tesalonicenses 5, amar a esas personas, apreciarlas, honrarlas por el trabajo, ¿sí?, de amor que hacen para el Señor y que ha impactado nuestras vidas. ¿Bien? Pero jamás ponerlas en un lugar que no tienen que estar. Porque eso no le hace bien a ellas, ni le hace bien a la iglesia. Jamás. He visto grupos, hermanos, que en nombre de determinada bandera ha causado estragos en las iglesias. Pero también he visto grupos que del otro lado, con otra bandera, también han hecho lo mismo. Han hecho lo mismo. Esto es una tendencia que no está asociada a una línea teológica en particular, no nos dejemos engañar con eso. No es que tal grupo divide iglesias y este no. No, hermano. Cualquier persona que en su inmadurez se agrupa alrededor de determinado teólogo o predicador y con eso se pelea o enfrenta con sus hermanos, dividiendo las iglesias de Cristo, ese hermano es inmaduro. Ese hermano se está dejando guiar por su naturaleza pecaminosa. Ese hermano debe ser exhortado. Debe ser exhortado. Para terminar. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, dice allí, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que Dios le concedió a cada uno. En otras palabras, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Por qué causa combatimos? Hay que replantearse todo esto, hermanos. ¿Saben? No pasa prácticamente un mes sin que alguien me llame y me cuente alguna barbaridad que alguien en su iglesia ha hecho en nombre de su línea teológica. Oremos, hermanos, para que Dios nos despierte, ¿viste? Si lo que nos lleva a combatir es el Evangelio de Jesucristo, amén. Amén. Hay que combatir por esa fe. Claro que sí.
y defenderla con uñas y dientes y dejar bien en alto, ¿sí?, el Evangelio del Señor. Pero si lo que nos lleva a pelear, a contender y demás, sin humildad, sin estar dispuesto a ser enseñados en la Escritura, etc., son énfasis personales, o de algún predicador, o de algún libro que uno leyó, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Y pedirle al Señor misericordia, no solo para no traer celos, contención y división a su amada iglesia, sino para poder ser de bendición y de edificación a los demás. Me acuerdo que una vez estaba sentado acá adelante con un hermano que era súper peleador, contencioso, celoso, a full, era terrible. Y yo le dije, ¿cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? Se quedó mudo. Le dije, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a visitar a un enfermo? Mudo. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste en tu cuarto y comenzaste a orar por la santidad de tu iglesia? Mudo. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste a orar por la salvación de los perdidos? Mudo. ¿Cuándo fue la última vez que te involucraste activamente en un servicio a Dios, materializado a través de su iglesia, en comunión con otros siervos? Mudo. ¿Saben qué sospecho? Que detrás de todo este movimiento extraño, ¿no?, de contienda y qué sé yo, por las líneas y posiciones, en el fondo hay toda una máscara. Hay toda una máscara. A veces ni aprendimos, hermano, a flotar en amor, a hacer las cosas básicas que el Señor nos pide, pero queremos manejar las profundas y no nos damos cuenta que lastimamos a los demás.